Uno de los polígonos más perfectos de 4 lados es el cuadrado. Y decimos el cuadrado, ¿por qué? Porque sus lados son iguales. Tiene 4 lados del mismo valor, por lo tanto es un equilátero. Y también sus 4 ángulos son iguales y miden 90 grados. Al decir que sus medidas son 90 grados, quiere decir que mantienen cierto paralelismo. Por eso es que el cuadrado está considerado dentro de los paralelogramos. Vamos a trazar diagonales y vemos que trazan 2 diagonales. Estas 2 diagonales se entrecruzan formando también un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Cuando nosotros hacemos una variación en sus vértices, y tratando de mantener el paralelismo, es decir, 2 lados opuestos paralelos, entonces nos encontramos frente a un rombo. El rombo también tiene 4 lados iguales, pero no necesariamente ángulos iguales. Pero sus opuestos, 2 ángulos opuestos sí son iguales. Y 2 ángulos consecutivos suman 180 grados. La suma total de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Hagamos ahora esta variación. Si nosotros prolongamos y mantenemos el paralelismo de sus lados, nos encontramos frente a un rectángulo. Este rectángulo es un equiángulo, mas no es un equilátero. También podemos nosotros hacer una inclinación a uno de sus lados, aún siguen siendo paralelos, entonces nos encontramos frente a un romboide. El romboide también no son iguales sus lados ni sus ángulos, pero sus ángulos opuestos sí son iguales. Bien, entonces, dentro de los paralelogramos hemos visto al cuadrado, al rombo, al rectángulo y al romboide. Este romboide también es conocido como paralelogramo propiamente dicho. Si hacemos que uno de sus o 2 pares pierdan su paralelismo, entonces nos encontramos con un trapecio. Un trapecio. Mientras se mantenga un par de lados paralelos, estamos frente a un trapecio. Los trapecios se pueden clasificar en un trapecio rectangular porque 2 de sus ángulos miden 90 grados y bueno, sus diagonales no son necesariamente perpendiculares. También podemos tener un trapecio isósceles. Es cuando los lados no paralelos tienen la misma medida. También tenemos un trapecio escaleno en la que sus lados no paralelos no son iguales. Sus ángulos tampoco, ¿no? Y la suma de sus 4 ángulos me da igual a 360 grados. En el caso de los isósceles, del trapecio isósceles, si sus lados no paralelos son iguales, sus ángulos son iguales. Los ángulos inferiores son iguales y los ángulos superiores también son iguales. Y estos ángulos consecutivos suman 180 grados. Habría que también tomar referencia que en los trapecios existen ciertas propiedades. Una propiedad es la propiedad de la mediana. La propiedad de la mediana se caracteriza porque si sumamos los lados, a ver, este lado, vamos a llamarle el lado B, y este lado, el lado A,
Si sumamos el lado A y el lado B, que son paralelas, y lo dividimos entre 2, entonces obtenemos el valor de este segmento que se encuentra en los puntos medios de los lados no paralelos. Al trazar nosotros las diagonales, esas diagonales con esa mediana se va a intersectar con 2 puntos, y esos 2 puntos va a formar un pequeño segmento. Y el valor de ese segmento es igual a la semidiferencia. Cuando el cuadrilátero pierde totalmente su paralelismo, entonces ya no hablamos de un trapecio ni de un paralelogramo, sino estamos hablando de un trapezoide, un trapezoide. Todos estos cuadriláteros mencionados están dentro de los cuadriláteros convexos, pero cuando el cuadrilátero ya forma cierta hendidura, es decir, tiene un ángulo mayor a 180 grados, uno de sus ángulos, entonces estamos hablando de un equilátero cóncavo. Muchísimas gracias.